Quiero, por favor, que nos pongamos de pie un momentito. Quiero compartirles algo que Dios regaló hace 8 días. Y es un tiempo que nuestra fe tiene que estar activándose para que creamos en la sobrenaturalidad de Dios. Dependemos de un Dios sobrenatural, un Dios que es espíritu y es verdad, un Dios que no vemos, pero reconocemos su presencia. Yo quiero invitarlo, por favor, que cierre sus ojitos un momentito. Y esta fue una visión que Dios le dio a una joven en el tiempo de la alabanza, y ella no comprendió el momento de lo que recibió. Lo compartió con una mujer de fe y ella me lo compartió a mí, y no podemos dejar de dar a conocer lo que Dios muestra. El Señor dijo: en los postreros tiempos tendremos sueños y tendremos visiones. Y esta es una visión que Dios dio. Y esta sierva vio unas praderas verdes y hermosas y un puñado de ovejas que no se podían contar. Y el Señor dice así: vosotros en otro tiempo erais ovejas sin pastor, pero ahora has venido a la cobertura del pastor de pastores, Jesucristo. Yo soy el que he tenido compasión de tu vida, y tú formas parte de un gran rebaño que solamente yo sustentaré y cuidaré como el buen pastor que soy. Yo soy tu cobertura, yo soy el que tengo cuidado de ti. Sé qué es lo que necesitas y yo te daré de comer en todo tiempo, dice el Señor. Levante sus manos al cielo. Nosotros somos esas ovejas en esos delicados pastos, y Él es el pastor que nos quiere pastorear. Un día anduvimos perdidos en el mundo, esclavizados, pero hoy estamos en el rebaño y no nos tenemos que separar de Él. Levante sus manos al cielo y dé una ofrenda mecida. Nada me faltará. Y el rebaño era numeroso, que no se podía contar. Es mi pastor. Tú eres parte del redil de Dios. Él me hará descansar. Un día fuimos la oveja perdida y Él nos trajo. Pastoreará para mi alma. Él me guiará. El Señor es mi pastor. Señor, declaramos que tú eres nuestro pastor. Nada Estamos bajo tu cobertura y queremos aprender a depender de ti. Señor. Muchas gracias porque nos has cobijado. Tú fuiste en búsqueda de nosotros cuando estábamos perdidos. Él me hará Cuando estábamos en muerte, nos has traído a vida. Y muchos más vendrán, por lo que tú testificarás. Nada me faltará. El Señor es mi pastor. Cántelo con todo su corazón. En pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi
alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Gracias, Señor. Padre, te damos gracias porque somos hoy parte de tu rebaño. Gracias porque tú mostraste en esa visión que somos parte de este gran rebaño que tú has reunido, y muchos se van a agregar por el testimonio de nosotros. Que hoy tu palabra nos bendiga, nos habilite en fe para creer lo que tú has preparado. Tenemos un llamado y tenemos un propósito, y sabemos, mi Dios, que tu palabra nos va a hablar. Queremos tener la fe para recibirla y sobre todo queremos ponerla por obra. En el nombre bendito de Cristo lo pedimos, mi Dios, que así será. Amén y amén. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Sean bienvenidos todos. Bueno, no podía predicar sin compartirles esta visión que Dios le dio a esta joven. Y somos parte de esas ovejas que un día estuvimos perdidas, pero ahora somos parte del rebaño. Yo quiero que me acompañe a 2 de Timoteo, capítulo número 1, verso 9. Le va a aparecer en la pantalla. Usted que toma sus apuntes, por favor, ponga su corazón en esta palabra que Dios nos ha regalado. Dice la palabra: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Ya hemos orado por esta palabra. Yo quiero que usted ponga su corazón en esta verdad. Dice aquí la palabra: Él nos salvó y nos dio un llamamiento santo. Y no fue conforme a las obras. Dios no nos salvó por nuestras obras, porque si así fuera, que fuera por obras, nadie merecía la salvación, sino que la salvación que hemos recibido es una salvación por gracia. La Escritura dice que por gracia somos salvos. Ya se me quedó muy calladito. Por gracia somos salvos. Levante su mano conmigo y diga: por la gracia de Dios soy salvo. Amén. Entonces estamos definiendo en forma clara que nosotros no merecíamos salvación. Tal vez me bajan un poquito de volumen, tengo rebote acá. Qué importante es esto, que podamos poner nuestro corazón. Nos salvó, pero hubo un llamamiento santo. Yo quiero que ponga su corazón en esto. Los que confesamos a Cristo como Señor, estamos reconociendo que Él nos salvó por su gracia y tenemos un llamado santo. Y en ese llamado santo también se tiene que revelar un propósito suyo, un propósito que Él tiene para cada uno de nosotros, para que podamos entender y comprender que nosotros no tenemos que vivir haciendo lo que querramos, sino que tenemos que aprender a entender que hay un propósito de Dios en el llamado para todos nosotros. Pero ¿qué es lo que sucede? Es de que nosotros en un tiempo anduvimos perdidos, Dios nos salva y a veces queremos vivir como cuando anduvimos perdidos, no queremos aprender a hacer la voluntad de Dios. Y hoy Dios nos quiere hablar de una manera especial a través de lo que ya sucedió, para que no nos suceda a nosotros. Y lo bueno que sucedió, sí suceda en nosotros. Que tengamos el pleno entendimiento que Dios nos dejó su palabra para que sea esa lámpara a nuestros pies y esa lumbrera en nuestro camino. Todos los salvos entonces tenemos un llamamiento santo. Ahora quiero hablar de un paralelismo de lo antiguo para que nos demos cuenta que las raíces de nuestra fe no se remontan el día que usted confesó a Cristo como Señor, sino se remonta desde los tiempos que Dios creó a su pueblo.
Desde el tiempo de Génesis empieza la historia suya y la mía. Porque si usted pone atención, si me ponen la cita nuevamente, por favor, dice que Él, de acuerdo al propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Quiere decir que Dios preparó su salvación antes de la fundación del mundo, antes que su vida tuviera la forma de ser humano. Usted ya había sido escogido para alcanzar salvación. ¿Me estoy explicando? Bueno, entonces ahora quiero hablarles de alguien que también estuvo como nosotros, alguien que estaba viviendo su vida rutinaria, había llegado a la edad de 75 años. Y a los 75 años viene Dios y le hace un llamado santo y le empieza a revelar el propósito por el cual lo llamó. Le estoy hablando de Abraham. Y por eso yo quiero que se grabe esto en su corazón. Para tener identidad tenemos que conocer nuestra historia. Amén. Si queremos tener una identidad que somos hijos de Dios, queremos tener identidad que somos del pueblo de Dios, tenemos que conocer nuestra historia. Entonces, qué importante es que podamos ver que así como Abraham fue llamado, usted también fue llamado. Y así como Abraham tenía un propósito, usted tiene un propósito. El llamado que usted tiene es un llamado santo. Génesis capítulo número 12, verso 1 y 2, vamos a ver el paralelismo de lo que Dios quiere hoy hablar a nuestro corazón. Dice la palabra: pero Jehová había dicho a Abraham, ahí no le había cambiado el nombre todavía, ahí todavía era Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Entonces aquí vemos el llamado santo de Dios a Abraham y el propósito por qué lo está llamando. Lo llama que salga de su tierra y que deje su parentela. Usted y yo un día fuimos llamados y fuimos sacados de la esclavitud que estábamos en el pecado y nos trajo a su reino admirable. Pero importante que ahora entendamos que hay un propósito. Abraham tenía un propósito y usted en su vida particular tiene un propósito. Dios siempre revela sus propósitos. Entonces Dios le da el propósito a Abraham y dice que le iba a engrandecer y le iba a hacer una nación grande, y había prometido la bendición a toda su generación. Y eso es lo que hoy tenemos que entender. Si Dios nos llamó, Dios quiere cambiar todos los órdenes de nuestros legados para nuestros hijos. Aquí ya vemos hombres y mujeres que ya tenemos nietos. El legado que Dios quiere que usted tenga en su corazón revelado es el propósito, y ese propósito también será trasladado a sus hijos, porque sus hijos serán bendecidos, sus hijos serán engrandecidos, y los hijos de sus hijos también serán bendecidos y engrandecidos, porque yo estoy seguro que usted tiene en su corazón el deseo de que sus hijos sean una simiente bendita y no una simiente maldita. Suena un poco duro, pero eso es. ¿Somos de bendición o somos de maldición? Entonces Dios, en medio de todo el desorden que estaba la tierra, llama a Abraham para darle un legado. De esa obediencia, Dios iba a formar lo que iba a ser el pueblo de Israel. Entonces el legado de Abraham continuó con Isaac. Isaac recibió el legado, recibió la visión, y después Isaac se lo trasladó a Jacob. Pero usted conoce la historia que Jacob en cierto momento suplantó a su hermano y arrebató la bendición. La palabra nos enseña que desde el vientre de su madre había un conflicto en Rebeca. Habían dos gemelos que estaban peleando. Y dice la palabra que cuando nació Esaú, que fue el primero, dice la palabra que Jacob le había tomado el pie a Esaú. Nacieron los dos, pero el que abrió primeramente la matriz fue Esaú. A él le correspondía la bendición del
de la primogenitura, pero se la arrebató Jacob por un plato de lentejas. Se recuerda que un plato de lentejas despreció la primogenitura a Esaú, y entonces la tomó Jacob, pero Jacob solamente le interesaba lo material, porque la ley decía, en ese tiempo no había ley, pero también ya estaba la tradición o la costumbre que el primogénito recibía doble porción, y después se instituyó como ley. Y entonces lo material de Abraham le atrajo a Jacob. Ahora déjeme explicarle esto, pero sobre lo material estaba lo espiritual. Ahora yo quiero que usted vaya viendo el paralelismo. Todos nosotros en un momento de la vida hemos pensado como prioridad lo material y hemos dejado por último el legado que Dios tiene para nuestras vidas. Todos nosotros hemos perdido a veces el sueño, a veces hemos tenido ansiedad, hemos tenido tribulación, hemos tenido turbación por lo material, pero no tenemos la misma capacidad por lo espiritual. Y Jacob le interesaba lo material. Jacob no le interesaba el legado espiritual. Él quería lo que su padre ya había hecho, de lo que había multiplicado de su padre Abraham. Isaac lo había multiplicado y eso le iba a corresponder la doble porción a Jacob. Eso era lo que le correspondía. ¿Me estoy explicando? Entonces Jacob no le interesaba el legado espiritual. Por eso él decía el Dios de mis padres. No tenía identidad de decir mi Dios. Él decía el Dios de mis padres. Y él andaba haciendo su voluntad. Él tenía su propia visión y anduvo haciendo un montón de cosas no conforme a la voluntad de Dios, y vivió por cierto tiempo de esa manera. Y eso es lo que es bien importante, porque todos los que estamos acá, que me están escuchando por este medio de comunicación, todos tenemos un llamado santo y tenemos un propósito de Dios, solamente que a veces no hemos entendido. Y por eso le digo con todo mi corazón, usted tiene un propósito revelado por Dios, preparado para que usted se desarrolle, lo multiplique para bendición de sus hijos y la bendición de los hijos de sus hijos. ¿Lo cree? Entonces la vida de Jacob fue un ir y venir porque él quería hacer su voluntad. Pero Dios se le revela y Dios tiene misericordia de Jacob. Y Dios se manifiesta en el verso número 15 del capítulo 28. Ahora quiero que me acompañe. En el capítulo 28, verso 15, dice la palabra que Dios se manifiesta y le dice: he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Vea usted en esta manifestación que Dios tiene por gracia, por misericordia a Jacob, que no tomaba el legado de su padre. Él anduvo haciendo su voluntad, pero Dios le dice: yo estoy contigo, yo te voy a guardar donde tú quieras que vayas, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Le quiere afirmar el legado que recibió su abuelo Abraham. Y esto quiero decirle hoy con todo mi corazón, es que usted, al confesar a Cristo, usted recibió salvación por gracia, pero el propósito que Dios tiene para su vida lo tiene que conocer y lo tiene que desarrollar, porque sus hijos tienen que aprender a crecer creyendo que no van a ser solamente oidores de un evangelio, sino que van a ser hacedores de un evangelio, porque el evangelio, que es poder de Dios, es salvación y es vida eterna. No es una religión, es la oportunidad de un cambio de vida. Estamos viviendo en medio de una sociedad desordenada, una sociedad llena de muchas tribulaciones, una sociedad corrupta, y ahí están creciendo nuestros hijos y ahí van a crecer nuestros nietos. Entonces, si usted toma la decisión de creer que usted ya alcanzó salvación y tiene ese legado, ese propósito en su vida, seguramente su máxima preocupación es que sus hijos lo conozcan. Y cuando sus hijos tengan hijos, va a ser su máxima preocupación también. Entonces Jacob estaba viviendo
Había visto cómo la cobertura de Dios estuvo con su abuelo Abraham, con Isaac su padre, y ahora él quería hacer su voluntad. Y eso nos habla a nosotros que muchas veces hemos venido a Cristo y queremos seguir haciendo nuestra voluntad. Usted no está aprendiendo a hacer la voluntad del pastor, no está aprendiendo a hacer la voluntad de ningún hombre, sino que aquí se expone la palabra para que usted conozca y aprenda a hacer la voluntad del Dios que le ha amado y le ha dado salvación por medio de Jesucristo el Señor. Por eso le damos todo honor, toda gloria y toda la alabanza a Él. Amén. Entonces, Jacob tenía esa cobertura de Dios. Y si usted se da cuenta, hasta el día de hoy, Dios lo ha librado de muchas situaciones difíciles. Usted ha probado la benevolencia de Jehová. Usted ha sido testigo que Dios le ha sacado de apuros. Dios ha sido bueno. Todos nosotros hemos visto de una u otra manera que Dios nos ha librado de momentos críticos, de momentos difíciles, de crisis económicas, de enfermedades, de algún conflicto familiar, de un conflicto laboral, de un conflicto profesional. Dios nos ha manifestado su gracia. Y Dios le dice: yo he estado contigo y te voy a guardar por donde quiera que fueres. Yo soy tu Dios y tengo un propósito para tu vida. Se lo dijo Dios a Jacob y ahora Dios nos lo está diciendo a nosotros. Pero hay algo bien importante. Dice, por favor póngame 28:15 nuevamente. Dice: y volveré a traerte acá. Ahora, se refiere a la tierra de Canaán. Por favor, un poquito de historia. Por eso le digo, para tener identidad tenemos que conocer nuestra historia. Jacob había salido de Canaán y tendría que regresar a Canaán. Volveré a traerte a esta tierra. Pero usted sabe que después de Jacob, los 12 patriarcas fueron a vivir a Egipto en el tiempo de José. ¿Algún amén? Estoy hablando de historia bíblica. Y fueron esclavizados en Egipto y pasaron 430 años. La tierra prometida que Dios prometió a Moisés y a toda esa generación, que no entró Moisés, pero sí entró Josué, fue a Canaán. Entonces volvió, la simiente de Jacob volvió a la tierra. Ahora yo quiero darle este paralelo. Usted fue bendecido con toda bendición en los lugares celestiales. El plan de salvación se preparó antes de la fundación del mundo. Usted vino a esta tierra, igual que yo. Unos tenemos un poco más de años de estar en esta tierra, otros un poco menos, pero Dios nos trajo a su redil, Dios nos trajo a su rebaño. Pero usted y yo tenemos que tener hoy revelado el propósito de nuestras vidas en esta tierra, porque tenemos que regresar de donde venimos. Yo no sé si se alegra usted por eso. Jacob tenía que regresar a Canaán. Ciertamente regresó en su tiempo como patriarca, pero después su simiente y él mismo llegaron a Egipto. Y murieron ellos, los patriarcas, y Jacob murieron en Egipto. Pero sus hijos y los hijos de sus hijos, 4 generaciones, fueron esclavas en Egipto. Y Jehová los sacó para introducirlos a la tierra prometida. Ahora, ¿cuántos de ustedes quieren que sus hijos sean esclavos del pecado? No. ¿Cuántos de ustedes quieren que sus hijos tengan la bendición como pueblo escogido de Dios? Hermanos, se ha prostituido de una manera el evangelio, que el evangelio no son cosas materiales. El evangelio es tener la certeza y la convicción de quiénes somos. Por eso yo me voy a desgaliar todo el tiempo para decirle, hermanos, no es solamente venir a la iglesia, sino dejar que la palabra nos transforme. La palabra es poder para cambiarnos. El legado que Dios nos dio, el poder creer que Cristo murió
derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados, no es para que sigamos siendo iguales, es para romper una maldición. Usted es un bendito. Sus hijos tienen que ser benditos. Sus nietos tienen que ser benditos. No podemos creer en Dios a medias. Tenemos que creer lo que Dios dice. Hay dos caminos: el camino de la bendición y el camino de la maldición. Y usted se va a encontrar en la Biblia que siempre el Señor tuvo ese amor para decirle a su pueblo: estás caminando equivocadamente. Mira, te presento el camino de la bendición, vas a tener vida. Te presento el camino de la maldición, vas a tener muerte. Y el pueblo escogía el de maldición. Pues yo quiero decirle con todo mi corazón que Dios nos está hablando en esta hora, porque tenemos que regresar de donde salimos. Tenemos que regresar de donde salimos. ¿Cuántos lo creen? Amén. Bueno, entonces Jacob estaba luchando consigo mismo. Dios se le manifiesta, Dios le está hablando. Génesis 28, 20, 22. Se recuerda que Jacob era especialista en tratos. Era muy astuto para los negocios. Había multiplicado sus rebaños con el suegro Labán. Y entonces tiene que regresar de donde había salido. Vamos a leer estos dos versos que son bien importantes para lo que quiero explicar. E hizo Jacob voto diciendo: oiga, si fuera Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, o sea, Betel. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Entonces hace un voto condicionado. Entonces viene Jacob y le dice: si tú vas conmigo, y Dios ya se lo había prometido que él iba a estar con él, pero le vuelve a decir: si tú vas conmigo y me guardas en mi viaje, y me das provisión, me das para comer, me das vestido, si tengo paz, no tengo ningún problema para regresar a la casa de mi padre, entonces serás mi Dios. ¿Cuántas veces el hombre le ha dicho a Dios: si me sanas, serás mi Dios? Si haces esto, serás mi Dios. Tal vez no lo hemos dicho literalmente, pero por nuestras actitudes a veces pareciera que nos comportamos así. Pues hermano Leo, cuando ministró la palabra, ¿cuánta gratitud hay? Usted y yo estamos acá porque estamos aprendiendo a tener gratitud con Dios. Yo le sirvo porque tengo gratitud con Dios. Entonces vino la condición de Jacob a Dios y dijo: si me das cobertura, si me das provisión, si todo me sale bien, entonces serás mi Dios. De lo contrario, no serás mi Dios. Mis queridos hermanos, nosotros no tenemos que poner condiciones delante de Dios. Tenemos que decirle a Dios: heme aquí. Y tengo gratitud porque he hecho inventario todo lo que ha pasado antes y hasta el día de hoy. Yo creo que la sumatoria de las bendiciones han sido mayores que los problemas que he tenido, y por eso doy gracias, Señor. Amén. Yo no sé si le da una ofrenda de palmas a Él. Dios ha sido bueno. El conflicto que tenemos nosotros es querer hacer nuestra voluntad. Pero recuerde, empezamos hablando con llamamiento santo. Nos llamó el Señor. Y hay un propósito de Dios para nuestras vidas. Jacob siguió su regreso a casa, pero Dios, conociendo el corazón de Jacob. ¿Cuántos saben que Dios conoce nuestro corazón? Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce lo más íntimo de nuestro ser. Viene Dios y se manifiesta en el momento en donde ya Dios derrama su gracia sobre Jacob y le dice: me voy a manifestar. Y se manifiesta, y usted conoce la experiencia que tuvo Jacob en Peniel. Ahí viene una experiencia sobrenatural.
Y ahí es lo que enseñamos, que el ángel del Señor, el ángel de Jehová, se manifestó delante de Jacob y peleó con Jacob. Literalmente hubo una pelea. Eso es lo que enseñamos acá, que esa es una cristofanía. Fue Cristo mismo que se manifestó ahí con Jacob. Pero le voy a resumir esto. Ese lugar donde se enfrentó Jacob con Jehová fue llamado, a ver quién me ayuda, Peniel. Ese lugar llamado Peniel, ahí le va a aparecer en pantalla, se traduce, es un vocablo hebreo que se traduce rostro de Dios, el que ve a Dios. Porque Jacob dice, vi cara a cara a Dios. Porque Dios se manifestó en la vida de Jacob y fue su Peniel. Vio cara a cara a Dios. Yo no sé en esta hora cómo está su fe en su corazón, pero yo quiero decirle en esta hora, por favor, no escuche mi voz, escuche la voz de Dios, porque usted tiene que tener su Peniel, tiene que tener su relación con Dios, porque no es palabra mía lo que yo estoy hablando, es palabra de Dios. Y yo no sé cómo ha venido su vida, pero lo sé, que Dios tiene siempre esa oportunidad para nosotros, para que tengamos esa relación directa con Él. Y Jacob tuvo esa relación directa con Dios. Y él dijo, ciertamente vi a Jehová cara a cara. Y dice la palabra que el ángel de Jehová le descoyuntó el muslo. Y de ese momento hubo una señal. Hasta el día de su muerte, Jacob cogió. Era como señal de que Dios le había dado, prácticamente podemos decir, un ultimátum. No quiero decirle que hoy Dios le está dando un ultimátum, pero Dios le está hablando. Dejemos de vivir conforme a nuestra voluntad y aprendamos a vivir conforme a la voluntad de Dios. Y vino Jacob y sintió el dolor y le dijo, no me dejes, bendíceme. Y recibió la bendición. Y sabe, le cambió el nombre de Jacob a Israel. Y desde ese momento ya conocemos hasta el día de hoy que de la obediencia de Abraham, el legado trasladado a Isaac y después dado al rebelde Jacob, está la nación de Israel. Por eso Jacob hasta el día de hoy es conocido como Israel. Israel tiene un significado bien importante. Por favor, póngame Israel significa luchador o que lucha con Dios, quien reina con Dios. Eso significa Israel. Por eso Israel al día de hoy, Israel en el tiempo actual es una nación poderosa, una nación geográficamente pequeña pero poderosa, temida por todos los árabes, asediada por enemigos, pero custodiada siempre por Dios, porque Él ha prometido, no te dejaré y no te desampararé, yo estaré contigo. Y Dios cumple su palabra. Y ahora nosotros no somos israelitas de simiente biológica, sino somos israelitas por la adopción que Dios nos dio por el Espíritu que hemos recibido. Amén. Pero por favor póngame nuevamente, esto es bien importante, luchador o que lucha con Dios. Ya no iba a luchar en contra de Dios, sino iba a luchar con Dios. Iba a estar Dios a favor de Israel. Dios quiere estar a favor suyo. Dios no es un misticismo, Dios no es una alegoría, Dios no es ningún mito, Dios es una verdad. Y Dios quiere que usted tenga la experiencia personal, que Dios será su amparo, será su protección, Dios estará con usted, Él no lo dejará hasta que cumpla el propósito en su vida, como se lo dijo a Jacob. Hoy se lo dice Dios directamente a su corazón, no se lo está diciendo su pastor, sino que usted tiene su Biblia, tiene la palabra y ahí tiene la dirección que Dios quiere para su vida. Usted tiene que tener el propósito. Dios quiere cambiar totalmente el rumbo de nuestras vidas. Hoy deseo con todo mi corazón que usted tenga su Peniel. Ahora le hablé de ese paralelismo. ¿Cómo nos ha costado?
Quiero decirle que en el tiempo pasado yo le servía al Señor. Yo daba testimonio de lo que Dios había hecho. Y paralelamente empecé a servir en un grupo y empecé a dar mis tanes para hablar de la palabra de Dios. Me empecé a enamorar de Dios, me empecé a enamorar de la palabra, y entonces yo tenía una pasión para predicar la palabra. Y quienes me conocían me dicen: ¿usted va a ser pastor? No, le decía yo. Hasta me atreví a decir: lo reprendo. ¿Usted va a ser pastor? No, 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 no. Yo no quería ser pastor. Yo me negué rotundamente a ser pastor. Pero en un momento determinado tuve mi peniel y tuve que decirle: Señor, heme aquí. Si quiere darle palmas al Señor, dele palmas. Pero vea algo importante. Por eso todos tenemos un poco de Jacob. Cuando Dios me llamó, yo tenía mi negocio. Como yo había sido de los detractores de los pastores antes de venir a Cristo, yo hablaba de los pastores. Sin saber que yo iba a ser pastor. Yo hablaba de los pastores, que eran vividores, que explotadores, que manejan la gente. De esos fui yo. Lo bueno que usted no fue de esos. Y entonces ahora que me dijeran que yo fuera pastor, entonces le dije al Señor: bueno, voy a aceptar el pastorado, pero con una condición: yo sigo con mi negocio. O sea, hice mi compromiso, yo no dejo mi negocio. Y entonces no escuché la voz de Dios y empecé. Y Dios me habla y me dice: cierra tu negocio. Y me manda palabra profética y me dice claramente el Señor, cara a cara, me dice: cierra el negocio. Y todavía negociando le digo: Señor, solamente dejé muchos créditos por ahí. Quiero levantar los créditos y te aseguro que te voy a servir. Y entonces Dios no me dio oportunidad y me dijo: déjalo. Y dejé todos los créditos que tenía pendientes. Algunos se pusieron felices, ¿verdad? Y acepté el llamado. Y hasta aquí le puedo decir: Dios no ha dejado su obra en mi vida, sigue trabajando en mi vida. Y entendí el propósito. No estoy diciendo que usted va a dejar su negocio, pero usted tiene que servirle a Dios. De una o de otra manera tiene que servirle a Dios. Dios tiene un plan para usted. Los que estamos sirviendo, sirvamos mejor. Los que no están sirviendo, por favor, no piense que es el hombre que lo está llamando. Vea usted el deleite que es servirle a Dios. Por favor, vaya conmigo a Efesios capítulo 5. Mire, lo que Dios quiere es reencauzarnos. Reencauzó la vida de Jacob. Reencauzó la vida de este hombre que le predica en esta hora. Quiere reencauzar la vida de todos nosotros, porque con llamamiento santo nos ha llamado el Señor. Efesios capítulo 5, verso 15 al 17 dice la palabra: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Por favor, pongamos nuestro corazón en esto. Dios está hablando directamente. Y dice la Escritura aquí en una forma clara que miremos diligentemente cómo estamos caminando, cómo estamos viviendo. Si estamos viviendo en este mundo como sabios o como necios. Ahora pues yo le hablaba de Jacob. Jacob estaba como necio. Jacob quería hacer su voluntad. Y hoy quiero decirle con todo mi corazón y con mucho amor de Dios, se lo digo: Dios quiere que revisemos nuestro caminar. ¿Cómo estamos caminando? ¿Como sabios? ¿Como necios?
Pero Dios dice que aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos, el tiempo se está cortando. Y como se lo he dicho desde el púlpito, todos nosotros que somos modelo 60 ya nos queda poco tiempo, ¿verdad? Entonces aprovechemos bien el tiempo. Mire, los jóvenes se despreocupan. ¿Por qué cree que hay tanta resistencia de la juventud para los llamados que Dios tiene para su vida? Porque les ha faltado cobertura. Los jóvenes solamente piensan en divertirse, los jóvenes solamente piensan en el día a día, pero no ven el futuro. Pero si usted, como padre de familia, mira con responsabilidad a sus hijos, así como se preocupa usted para que no les falte nada de lo que es lo material, se va a preocupar para que no les falte el alimento espiritual. Sus hijos tienen que conocer la dirección. Decía el pastor Julio en el ayuno que él estaba clamando por la vida de sus hijas. Yo sigo clamando por la vida de mis hijos. Mis hijos están sirviendo. Mire, estos 3 días que no pude orar, mi hija estuvo mandando los audios de oración. Ese es el legado. Yo me siento agradecido con Dios. Hoy estamos aquí sirviendo y no lo hago para vanagloria, sino que en la iglesia de Quetzaltenango están mis 3 hijos con el yerno y la nuera sirviéndole al Señor. ¿Cuál es el legado que estoy dejando? El legado no es la casa que les voy a dejar, no es lo que tengo en el banco, no es la empresa que tengo, no es el dinero que tengo. El legado que les voy a dejar es la fe en el Señor. Amén. Es que hemos desvalorizado totalmente lo que Dios nos ha dado, esa salvación que Dios nos ha dado. Si fuera una religión para vivir transitoriamente en este mundo, hermanos, seamos religiosos. Pero la trascendencia es que tenemos que volver a casa. Tenemos que regresar de donde venimos. Oh, yo no sé si dice amén. Tenemos que regresar de donde venimos. Por favor, vaya, esta cita no la tengo aquí en la pantalla. Vaya conmigo rápidamente a Filipenses capítulo 3, versos 20 y 21. Aquí alguien de los siervos que se levante raudo y veloz y me diga Filipenses 3, 20, 21. ¿Quién lo tiene? Viene la hermana Juanita. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo a todas las cosas. Aleluya. Miren, mi querida hermana Juanita leyó la Biblia sin lentes. Wow. Dice que los modelos más antiguos eran mejores que los actuales, ¿verdad? Amén. Buena vista de la hermana Juanita. Hermanos, ¿dónde está nuestra ciudadanía? En los cielos. Ahí esperamos al Señor Jesucristo, que transformará este cuerpo de humillación nuestra en un cuerpo glorioso a la semejanza del cuerpo de Cristo. Yo no sé si lo cree en esta hora. Usted, ay Dios, yo no sé si lo cree ahora. Tenemos que creerlo, hermano. Entonces tenemos que mirar cómo estamos caminando, como necios o como sabios. Hay un propósito. Usted va a servirle al Señor. No todos van a ser pastores, no todos van a ser predicadores. Pero yo estoy seguro que así como estuve sentado en una oportunidad, habían varios pastores ahí. Hay varios pastores aquí ahorita. Yo me gozo porque del ejercicio pastoral y hemos visto nacer varios pastores. Las iglesias que el Señor nos ha permitido ir abriendo, hay otros pastores que un día estuvieron sentados como usted. Amén. Y usted puede ser un pastor. Allá miro pastores, mire. No le andan la mano. Papá, levante la mano, dice la nena.
Amén. Tenemos que creer. Bueno, pero volvamos. Dice la palabra, aprovechando bien el tiempo, que los días son malos. Filipenses capítulo número 1. Ahora quiero darle dos palabras de Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios para que usted encuentre la revelación de su propósito? Dios le dijo a Jacob, no te voy a dejar hasta que cumpla lo que te he dicho que tendrías que hacer, lo que tendrías que ser. Filipenses capítulo 1, versos 5 y 6. Por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, parucía. Quiere decir, ahora, por favor ponga su corazón en esto. Dice la palabra que Él ya empezó la buena obra, pero Él la quiere perfeccionar. En la vida tendremos momentos difíciles, tendremos adversidades, pero la obra que Él está haciendo por medio de la comunión que tengamos con el Evangelio nos va a fortalecer, nos va a ayudar para salir adelante de las adversidades, de los problemas que tenemos. El Evangelio no nos exime de problemas, el Evangelio nos va a preparar para los problemas. Amén. Tendremos dificultades, tendremos momentos álgidos en la vida, momentos difíciles, momentos duros. Pero por la comunión que tengamos en el Evangelio, la obra que Él empezó la va a perfeccionar, y los problemas, las adversidades que puedan venir nos van a ayudar para madurar, nos van a permitir crecer y ser fortalecidos conforme al propósito por el cual hemos sido llamados. Recuerde que dice la palabra en Romanos capítulo 8, verso 28, 29, dice que todas las cosas que le suceden a los que amamos a Dios nos ayudan a bien, conforme al propósito por el cual hemos sido llamados. 8:29, ¿verdad? 8:28. Entonces, hermanos, cuando tenemos comunión con el Evangelio, la obra que Él empezó la va a perfeccionar. Eso no quiere decir, hermanos, que el problema nos va a disminuir nuestras capacidades. No, el problema nos va a ayudar a ser fortalecidos para alcanzar el propósito. Amén. ¿No nos ha forjado mejor carácter el Señor? A ver, levanten la mano los que hemos tenido problemas de enfermedades. Hemos tenido problemas de enfermedades. Hace 4 años me enfermé. ¿Y sabe cómo salí? ¿Más débil? No, más fortalecido. Porque Dios me cobijó en esos momentos difíciles. Salí forjado. Cuando pasamos en el horno de fuego es para ser forjados en nuestra fe. Amén. A ver, ¿cuántos han tenido crisis económicas? Sí, hemos tenido crisis económicas, pero hemos visto la mano proveedora de Dios. Hemos visto que cuando una puerta se ha cerrado, Dios abre otra puerta más grande y nos ha dado provisión, y hoy hay gratitud en nuestro corazón porque hemos visto la provisión de Jehová. Amén. Por eso nos hablaba el Señor que tenemos que tener gratitud. Y entonces, cuando tenemos comunión con el Evangelio, vamos a ser perfeccionados hasta el día que Cristo venga. Primera de Juan capítulo 3, verso 4. Primera de Juan capítulo 1, versos 3 y 4. Dice la palabra: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Otra porción bella, preciosa, que cuando nosotros tenemos comunión con el Evangelio, aprendemos a oír, aprendemos a ver lo que Dios nos muestra, y entonces
aprendemos a tener comunión con el Padre y con el Hijo, entendemos el propósito. Y entonces hay un gozo cumplido, aun cuando esté arreciando la tormenta, aun cuando estemos en un desierto, aun cuando estemos en el horno de fuego, aun cuando tengamos una aflicción grande, tengamos una persecución grande, pero tendremos la mano poderosa de Dios sosteniéndonos y fortaleciéndonos, y vamos a confesar que Dios está con nosotros y Él nos guardará por donde quiera que vayamos. Él estará con nosotros, Él lo ha dicho y Él lo cumplirá. Él no dejará la obra de sus manos, y usted y yo somos obra de sus manos, y Dios lo trajo para que usted pueda discernir que en medio de lo que está viviendo, el propósito de Dios lo debe de conocer, lo debe de cumplir, para que vea la manifestación del Dios que le ama, del Dios que lo trajo a este rebaño. Y Dios quiere que usted permanezca fiel hasta el día glorioso que Él venga por su iglesia, porque Cristo viene pronto, y esa es una verdad que tiene que estar en nuestro corazón como un embarazo espiritual de que nosotros esperamos la redención de este cuerpo corruptible, que se va a transformar en un cuerpo incorruptible a la semejanza del cuerpo glorioso de Cristo. Amén. Es tiempo de creer, hermanos. Regresaremos de donde venimos, porque Dios no nos ha dejado y Dios no nos ha abandonado. Dios está con nosotros. En medio de las luchas y las pruebas, reconozca que Dios lo llamó con llamamiento santo. Dios lo escogió con propósito, no conforme a sus obras, porque todos éramos pecadores, sino conforme al propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Por favor, póngase de pie un momentito. Todo está en la Biblia. Por eso Jacob vio la gloria de Dios, pero tuvo que estar descoyuntado del muslo, cojeando el resto de su vida. Pero tuvo gratitud, porque Dios cumplió su palabra. Ahora estamos acá. Hay momentos como el de ahorita que me recuerdo. Su servidor, tal vez posiblemente en estado de ebriedad, hubiera muerto, hubiera destruido mi hogar. Pero Dios, en su propósito, me salvó de la muerte. Restauró mi matrimonio, restauró mi familia. No perdí ningún miembro de mi cuerpo. Estoy acá. Visité el hospital y ahorita siendo pastor. Pero Dios me libró. Tengo gratitud en mi corazón. Y Dios cumplirá su obra en mi vida. Por favor, cierre sus ojos un momentito. Haga un pequeño inventario de su vida. Tiene muchas maneras de darle gracias a Dios por lo que Él ha sido. ¿De cuántas dificultades le ha salvado? ¿Le ha liberado de la muerte? ¿Rescató su vida? ¿Lo hizo experimentar nuevamente el privilegio de amar a su familia? ¿Amar a su esposa? ¿Amar a sus hijos? Aquí hay algunas familias con una segunda oportunidad en una vida conyugal. Dios quiere que aprovechemos este tiempo. Dios es el que borra nuestros pecados. Es el Dios. Algunos hermanos han doblado sus rodillas. Si usted quiere doblegar sus rodillas delante del Señor, hágalo. El propósito de Dios ha de ser revelado. No se resista como Jacob. No se resista haciendo su voluntad, sino dile al Señor: aquí me rindo delante de ti. Me rindo hoy. Ya no quiero ser el mismo.
Quiero reconocer que tu obra en mi vida se va a ir perfeccionando. Sé que tú me ayudarás a creer más y más. Señor, quiero tener un corazón dócil, humilde, un corazón sincero delante de ti. Ya no quiero caminar deprisa. Ya no quiero caminar sin rumbo y sin dirección. Quiero aprender a caminar bajo tu dirección. Heme aquí, Señor. Quiero que mi corazón sea sensible a tu amor, a tu gracia, a tu misericordia. Señor, ¿cuánto tiempo ha pasado? He dicho que creo en ti, pero he querido hacer mi voluntad. Quiero aprender a hacer tu voluntad. Quiero entender el propósito que tú tienes para mi vida. Señor, aquí rindo mi corazón delante de ti. Aquí estoy. Tú conoces lo más íntimo en mi ser. Ya no quiero caminar conforme a mi voluntad. Quiero aprender a ser sabio y caminar bajo tu dirección, entendiendo tus propósitos. El legado que tú me estás dando, Señor, es mucho mayor que una fortuna de este mundo. Es la salvación y la vida eterna para mis hijos. Me alegro por los triunfos que tienen mis hijos. Me alegré cuando mis hijos salieron del kinder. Me regocijé cuando tuvieron su diploma de primaria, de básico. Cuánta alegría hubo cuando nuestros hijos se egresaron de una universidad. Cuánta alegría nos proporcionó lo que ellos lograron. Pero ¿de qué sirve si no les he hablado de la salvación y la vida eterna? Señor, ese es el legado más importante que tengo. Ese es el propósito. Señor, yo quiero que mi legado sea de bendición para mis hijos. Te doy gracias porque me has dado todo para que yo les provea a ellos. Pero ahora dame la fe para que empiece a orar por aquellos hijos que se me crecieron. Aquellos hijos que un día los tuve en mis brazos y ahora son hombres, son mujeres. Dame la fe para orar para que sus corazones que se endurecieron sean enternecidos por tu amor, por tu gracia. Te pido, mi Dios, los padres jóvenes que están en esta casa, que no descuiden a sus hijos. Señor, te damos gracias por tu obra. Aquí está mi corazón. Yo soy obra de tus manos. Trabaja en mi corazón, Señor. Y ayúdame a ministrar el corazón de mis hijos. Y aquí